Entonces voy a compartirles pantalla. Gracias. Respecto a la presentación. Y permítanme, déjenme mejor compartir toda mi pantalla. Y ahorita ya lo vamos comentando. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Compartir toda mi pantalla. Ok. Listo, ya tengo esta parte. Voy entonces a comenzar. Espero ya estén viendo aquí la parte de la presentación. Pues vamos a ver ahora, como habíamos comentado, referente a la parte de entradas y salidas, el direccionamiento de entradas y salidas digitales. Habíamos comentado precisamente que todas las instrucciones que estuvimos trabajando, que ya ustedes estuvieron trabajando con el simulador en el Motoman, que a final de cuentas son las mismas instrucciones que se utilizan en el robot en físico, es decir, no cambia en nada su sintaxis, y lo mismo va a ocurrir con estas instrucciones de entradas y salidas digitales. Esas instrucciones están contenidas en un menú o en una categoría que se llama lista de información, lo que es en inglés en Info List. Info List porque así aparece un botón en Motoman que al momento de presionarlo despliega toda esta información. Y estas instrucciones caen en la categoría de no movimiento. ¿Por qué? Porque esas instrucciones, todas las que estuvieron ustedes revisando, el incremento, decremento, el jump, la etiqueta, el call, el red, el timer, todas estas funciones no repercuten en el que el robot se mueva, es decir, no provoca un movimiento del robot. Puede provocar a lo mejor un movimiento en la lógica, puede provocar que nuestro programa se detenga por un cierto momento, pero no provoca como tal que el robot se mueva. Entonces, por eso se conocen como instrucciones de no movimiento. De acá pues ya hemos visto que nos sirven para control, para ejecutar funciones aritméticas, y lo que vamos a ver ahora es referente al control de entradas y salidas. Obviamente, el hecho de poder mandar a activar una salida me va a permitir también tener un control de la herramienta, ¿sale? Sin embargo, en la herramienta no solamente podemos acotarlo en el hecho de que podemos activar o desactivar una herramienta, sino que también la podemos nosotros parametrizar. ¿Para qué nos sirve parametrizarla y darle información complementaria al robot? En que los movimientos sean más precisos, en que no necesariamente tengamos que programar o tengamos que hacer todos los movimientos programados moviendo al robot mecánicamente a ese punto, sino que a través de desplazamientos a lo mejor aritméticos, de decirle que se desplaza el robot 20 milímetros en X, que se desplaza el robot 50 milímetros en Y o 0.5 milímetros en Z, pues tengamos la precisión de que el robot exactamente se va a posicionar considerando la herramienta, es decir, las dimensiones de la herramienta, que se coloque en el punto que nosotros estamos deseando. Entonces, para que esa precisión sea todavía mucho más alta, necesitamos parametrizar a la herramienta en el sentido de dar las mediciones, de calibrarla, de estarle dotando de información de esta sobre los posibles movimientos que pueda llegar a tener, y eso repercuta en algún movimiento o en algún peso adicional que el robot deba de compensar, ¿sale? Todo esto, obviamente, el hecho de darle un entrenamiento al robot a través de la herramienta quiere decir que estamos compensando todo eso en su modelo dinámico. Es decir, ya habíamos visto que la expresión que obtenemos del modelo dinámico describe todo el movimiento del robot porque están consideradas posiciones, velocidades y aceleraciones, así como todas las fuerzas o todos los fenómenos físicos que ocurren. Si aparte de eso le vamos a decir o estamos considerando que estamos conectando un elemento adicional al robot, y este elemento nos puede provocar algún tipo de un peso adicional, por ejemplo, pues debemos de considerarlo en su dinámica. Entonces la manera de compensarlo es precisamente haciendo la calibración de esa herramienta. Bueno, en este tema de entradas y salidas digitales vamos a hacer referencia también a lo que es el manejo de las variables aritméticas. Digo, ya ustedes estuvieron trabajando con la parte de estas variables cuando hacían
funciones básicas, por ejemplo, de incremento o decremento. Digo, también tenemos funciones trigonométricas, tenemos también sumas, restas, multiplicaciones, entre otras, ¿no? Pero ustedes las estuvieron manipulando con la parte del incremento, de estar llevando un conteo, de estar llevando, ya sea ascendente o descendente, de estar llevando un registro para poder hacer una comparación, para poder tomar decisiones, etcétera, ¿no? Son las mismas variables enteras, dobles, real y byte con las que vamos a seguir trabajando. Recuerden que para cada una de ellas tenemos 100 variables, de la 0 a la 99, para el caso de las enteras, dobles, reales y byte. Y cada una de ellas tiene un identificador, la I enteras, B de doble, R de real y B de byte. ¿Ok? De acá habíamos comentado que las que se recomiendan para el manejo de entradas y salidas son las de tipo byte. El hecho de decir que se recomiendan es porque su longitud va acorde precisamente a la manera en la cual están caracterizadas estas variables. Recordemos que estas son de 8 bits y los módulos de direccionamiento de las instrucciones de entradas y salidas se direccionan por 8 bits. Entonces, como son compatibles de 8 bits cada una, pues la recomendación es utilizarlas de tipo byte. No quiere decir que esté restringido. Yo puedo utilizar instrucciones de entradas y salidas con las enteras, con las dobles y las reales, pero por recomendación del manual están las byte como las recomendadas para trabajar. ¿Ok? Bueno, ya habíamos visto las diferencias, principalmente pues es el rango de las variables con las que tenemos, y aquí es donde habíamos comentado que las bytes son de 0 a 255, principalmente para comunicación de entradas y salidas digitales. Estas variables aritméticas ya estuvimos viendo que se pueden direccionar en modo pitch o en modo play. Se pueden visualizar, pero editarlas manualmente es solo en modo pitch, ¿ok? Todo esto ya lo habíamos platicado previamente cuando vimos la parte de las primeras instrucciones de no movimiento. Ahora vamos a ver las entradas y salidas. Dice acá que debido a que el robot interactúa con dispositivos periféricos, la comunicación con cada uno de estos se logra utilizando las siguientes instrucciones. Hay más instrucciones, pero las principales y las que más se utilizan son estas, para el caso de Motoman. Para algunas otras marcas, hablando de KUKA, hablando de ABB, hablando de FANUC, llega a cambiar la sintaxis, pero sin embargo tenemos el mismo funcionamiento, es decir, tenemos instrucciones para poder activar una salida, tenemos instrucciones para almacenar el estado de una entrada, tenemos instrucciones para poder generar activación de salidas temporales, tenemos instrucciones para esperar el estado de una entrada a que se cumpla, entre otras funciones. ¿Ok? Tenemos las mismas acciones, lo que llega a cambiar pues obviamente es la sintaxis. En el caso de las que vamos a ver el día de hoy son estas cuatro: el de out, el pulse, el wait y el de in. Ya ustedes por simple inspección se podrán dar cuenta que el de out y el de in pues son las funciones contrarias. El de out es para salidas y el de in es para entradas. En estas dos restantes, el pulse es para generar una salida temporal, es decir, activarla de manera controlada por tiempo, y el wait es una instrucción para poder revisar el estado de una entrada, ¿sale? Entonces, estas dos son de salidas y estas dos son de entradas. Vamos a comenzar con estas dos, con el de out y el pulse. Dice la salida digital de out. Dice, esta instrucción es utilizada para activar o desactivar una salida digital, es decir, podemos mandar a encender, mandar a activarla o mandar a desactivarla. En otras palabras, generar un alto o un bajo. Estamos hablando de señales digitales, por consiguiente es lo mismo que se aplica para cualquier señal digital que ustedes han trabajado previamente. Tenemos dos estados, on u off, alto o bajo, activa o desactiva. Entonces, para este caso es lo mismo. En el caso de Motoman tenemos la posibilidad de direccionar hasta 1024 salidas digitales. No necesariamente todas estas salidas están físicamente en el robot. Depende mucho de cuando ustedes compran un robot, que le indiquen al proveedor o quien se los está vendiendo, al fabricante, cuántas salidas van a ocupar. Les van a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que acondiciones a mi robot para que tenga disponibles 24 salidas. Ok, pues les va a dejar la peineta para que tengan 24 salidas digitales disponibles. Pero por software yo puedo direccionar hasta 1024. Insisto, el hecho de que yo pueda decir, quiero que actives la salida 1000, no quiere decir que físicamente está la salida 1000.
Eso es por software y lo voy a poder visualizar a nivel software cómo activo esa salida. Pero a nivel hardware, es decir, físicamente, no voy a tener la certeza de que tengo presente la salida 1000. Depende mucho cuántas salidas yo haya solicitado en mi robot para que yo pueda direccionar. Y lo más común pues es encontrar de 8 hasta 24 salidas de manera física, ¿sale? Eso sí, la numeración no existe el caso de que digan, bueno, si yo tengo activas 8 salidas, puede ser que yo tenga activa la salida 1000 dentro de esas 8, no. Siempre van en enumeración de en orden ascendente y si les dicen tienes 8 salidas físicas, quiere decir que tengo de la 1 a la 8 presentes para poder direccionar. Si les dices tienes 24 salidas, quiere decir que tengo de la 1 a la 24 disponibles para poder direccionar. ¿Sale? No podemos tener el caso de que digas, tengo 24 salidas y quiero que esté activa la salida 50, la 100, la 150, la 200, la 300, la 500 y la 1000, por ejemplo, ¿no? En ese caso no se podría hacer. Siempre el fabricante les deja las primeras salidas conforme al número que ustedes especifiquen, ¿sale? Entonces, tengo de 1 a 1024. Tengo 1024 salidas que yo puedo direccionar, ya sea en un estado alto o en un estado bajo. Bueno, tengo 3 maneras de direccionar una salida. De una manera individual, que sería con esta nomenclatura, con esta sintaxis OT, seguido por el símbolo de gato y entre paréntesis el número de la salida que yo quiera direccionar, de la 1 a la 1024. Pero también lo puedo hacer por grupos de salidas, que es con las letras OG, seguido del número gato, y puedo direccionar de 1 a 128 grupos de salidas, ¿sale? La lógica sería, bueno, ¿por qué tengo de 1 a 128 si tengo salidas de 1 a 1024? Eso es porque, por ejemplo, voy a abrir la calculadora, espero la puedan ver. Si en algún momento hay algo que no puedan ver que yo haga referencia, por favor, coméntenmelo. Vamos a poner la estándar para no meter tanta función. Tengo de 1 a 1024 salidas y tengo de 1 hasta 128 grupos de salidas. Cada grupo de salida están contenidas 8 salidas individuales, ¿sale? Quiere decir que yo tengo 128 grupos y en cada grupo tengo 8 salidas, sería multiplicarlo por 8, pues tengo las 1024 que tengo individuales, ¿sale? Quiere decir que tengo 128 grupos y en cada grupo están 8 salidas agrupadas, valga la redundancia, ¿sale? Y en esta instrucción, en el OG, tengo que escribir, si en la salida individual tengo que poner un on o un off para indicarle qué quiero hacer con la salida, si encenderla o apagarla. En el caso de los grupos de salidas, tengo que indicarle un número de 0 a 255. Ahorita vamos a ver por qué y cómo es que funciona esto. Y también tengo una tercera manera de poder direccionar a estas salidas y eso es por medios grupos de salidas. Por eso vienen con las letras OGH. El OG viene de Output Group, sería grupo de salidas, y en el OGH sería Output Group Half, que sería medio grupo de salidas. Y aquí yo puedo direccionar de 1 hasta 256 medios grupos de salidas. Y eso es porque 256 multiplicado por el número de salidas que tengo en cada medio grupo, que serían 4, dado que si en un grupo completo tengo 8, pues la mitad serían 4, sería 256 por 4, me darían también las 1024 salidas que tengo individuales, ¿sale? Insisto y les repito, son 1024 direccionables por software. En hardware necesito ver de cuántas salidas tengo físicamente en el robot. En el caso de los Motoman que están en el laboratorio, habían, si más no me equivoco, 7 salidas digitales y 8 entradas digitales. Entonces, porque así se solicitó, ese era el paquete que nos recomendaron, por así decirlo, como que el paquete mínimo con el cual nos hicieron la venta de los robots a la universidad. Entonces, por software nosotros podíamos direccionar la salida 1000 a 1024 sin ningún problema, pero físicamente pues no lo íbamos a tener, solamente de la 1 a la 7, ¿sale? Bueno, entonces tenemos salidas individuales OT, grupos de salidas OG y medios grupos de salidas OGH.
y viene precedido de la instrucción que estamos referenciando, que es DOUT, DOUT y DOUT en los tres casos, ¿ok? Bueno, y en los medios grupos de salidas, el número que tengo que colocar por delante de la instrucción va a un número en un rango de 0 al 15. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Y bueno, la salida digital, estamos hablando de que eléctricamente cuando yo mando a activar una salida, quiere decir que la tengo en un estado on, quiere decir que eléctricamente tengo 24 volts presentes. Y si yo la mando a apagar, perdón, yo tendría 0 volts, ¿ok? Entonces aquí no estoy manejando lógica TTL, que serían de 0 a 5 volts en un estado bajo para 0, de 0 volts y en un estado alto de 5 volts, sino estamos manejando otro rango, que sería, por así decirlo, niveles industriales, de 0 volts apagado y de 24 volts encendidos. ¿Sale? Esto es porque principalmente los actuadores que se conectan precisamente al robot, pues tienen el estándar eléctrico, y para eso los niveles de activación no son de 5, son de 24 volts, ¿ok? Y adelantándome para el caso de las entradas, pues también serían entradas de 24 volts. Bueno, vamos a ver esta primera instrucción. ¿Y para qué me sirve el de out? Insisto, para que yo pueda activar una salida o pueda desactivarla. Bueno, voy a detener tantito la presentación. Sigo compartiendo pantalla, sí, sin ningún problema. Ok, entonces tengo aquí una hoja de Word que yo ya había estado preparando previamente. Voy a alejarme un poquito de este cuadro de entradas y solamente voy a dejar concentrado esta primera parte, estos 4 cuadros, ¿sale? Entonces vamos a suponer un programa realmente sencillo. Vamos a tener la primera instrucción, la NOP. Posterior a esta vamos a tener un MUJ a una velocidad de 25, que a lo mejor podría ser un movimiento de acercamiento. Posterior a esto vamos a poner otro MUJ o un MUVL, vamos a hacer un MUVL a una velocidad de 300, que sería a lo mejor un movimiento, por así decirlo, lineal para hacer un primer trazo. Voy a ponerles aquí a lo mejor una forma nada más para que tengamos referencia y podamos estar ahí haciendo mención de qué estamos hablando. Supongamos que tenemos este rectángulo y el de la esquina superior de la izquierda viendo hacia el triángulo de frente. Este corresponde al primer punto, a este que tengo acá. Entonces tengo un primer movimiento joint, el cual hace un acercamiento a este punto, llega a este punto en particular, y después tenemos un movele, perdón, que hace movimiento vertical hacia abajo. ¿Sale? Aquí llegamos a este movimiento. Bueno, cuando llegamos a este punto, yo quiero que mande a activar, por así decirlo, una lámpara, o a lo mejor aquí sea el punto de inicio de mi proceso, y aquí quiero que comience el cortador. A lo mejor está una placa y quiero que haga un corte de un rectángulo, o estoy haciendo o aplicando soldadura a esta parte. Entonces yo quiero que se active una salida que corresponde a un actuador, ¿sale? Yo quiero activar, por ejemplo, tengo aquí direccionadas la salida 1, que es OT1, la salida 2, la salida 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué las agrupé de esta manera? Porque estas 8 salidas corresponden al primer grupo de salidas, que es el OG número 1. Ahora, estas salidas están, si ustedes se fijan, están ubicadas de la 1 a la 8, comenzando de la 1 del lado derecho y la 8 llegando hasta el extremo del lado izquierdo. Esto es porque en este grupo de salidas, de la 1 a la 8, están acomodadas a manera de una palabra binaria. Recuerden que una palabra binaria de 8 bits, es decir, un byte, consta de 8 bits, y de esos 8 bits yo tengo que identificar cuál es el bit menos significativo y el bit más significativo. En este caso, la salida 1 sería el bit menos significativo, por eso le estoy colocando estas letras LSB, y en el caso de la salida 8 sería el MSB, que sería el bit más significativo, ¿sale? Hablando del grupo de salidas, ¿ok? Bueno, entonces, suponiendo que les decía, me acerco a este primer punto y después tengo un MUVL que me desplaza a este punto de aquí abajo. Aquí yo quiero mandar a activar una lámpara. Pues basta con que yo ponga DOUT, que sería Digital Out,
Seguido, como yo solo quiero mandar a activar una sola salida, le pongo OT, seguido del símbolo gato, y después le voy a indicar entre paréntesis cuál es la salida que yo quiero activar. Por ejemplo, yo quiero activar la salida 2. En este caso, yo la tengo aquí ubicada. No, no, ahorita no me estoy preocupando por el grupo, simplemente estoy trabajando las individuales. Yo quiero activar la salida 2. Ok. Entonces le pongo que es la salida 2 con un estado on, que es decir, que la active. Después de esto, quiero que se vaya al siguiente punto, que sería este que tengo acá. Le pongo un VL a una velocidad de 200, de igual, o de 250. Hace un movimiento hasta acá de MoveL. Y después de aquí yo quiero que la apague. Entonces pongo un DOUT, OT, símbolo de gato, y la misma salida que en este caso sería la 2, pero ahora quiero que se apague. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El NOP, la primera línea, el Move J me coloco en este punto, en esta esquina. Este Move L me desplazo hacia este punto. Una vez de que llego a este punto, mando a activar la salida 2. En este caso, la salida 2 tendría un valor de 1 y 24 volts físicos en esa terminal. Después me muevo a un siguiente punto, que sería este de acá. Y llegando a este punto, la mando a apagar. Es decir, este 1 volvería a ser 0 y los 24 volts caerían a 0 volts. ¿Sale? Así es como funciona el Digital Out. Bueno. ¿Qué pasa si aparte de esto, yo quiero que cuando llegue a este punto y enciendo una lámpara, a lo mejor también quiero que mande a activar la herramienta? A lo mejor va a ser un cortador, por así decirlo. Yo quiero que en esta placa, o si estoy llevando una pieza, quiero que haga un corte en esta parte horizontal. Entonces, cuando llega aquí, activa la lámpara, indicando que pues está empezando a trabajar el actuador, y voy a mandar a encender ese actuador. Y el actuador a lo mejor lo tengo, voy a agregar otro renglón más a este cuadrito. Y voy a poner que aquí es una lámpara. Y el actuador, que sería un cortador, lo tengo en la salida 4. Aquí tengo el cortador. Ahí está. Entonces, tanto quiero que encienda la lámpara como quiero que encienda el cortador. Entonces puedo ponerle un DOUT, OT, símbolo de gato, y también quiero que active la salida 4. Y le voy a poner ON. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta instrucción? Estoy mandando a activar la salida 2, estoy mandando a activar la salida 4, la 2 porque enciendo una lámpara, y la 4 porque enciendo el cortador. Entonces, cuando llega a este punto, se enciende la lámpara, se enciende el cortador, y después hace este movimiento, indicando precisamente que voy a hacer este corte. ¿Sale? Llegando a este punto, apago la lámpara y quiero que también apague el cortador. Out, OT, el símbolo de gato, la salida 4, como off. ¿Sale? Así estoy utilizando la instrucción de direccionamiento de salidas, en este caso individual, de la 2 y de la 4 para activar un cortador, y aquí la estoy apagando. ¿Sale? Bueno, como yo estoy utilizando dos salidas, si se fijan, yo estoy utilizando dos instrucciones. ¿Habría una alternativa de poder utilizar una sola instrucción para poder activar las dos salidas simultáneas? Sí, sí, lo podría hacer. Y bueno, vamos a cambiarle, mejor para que tenga un poquito más de sentido. La del cortador la voy a poner en la salida 6. Es decir, que puse que estaba en la 4, realmente lo voy a poner acá, para que veamos cuál es el efecto. Entonces aquí le cambio de la salida 4 a la salida 6. Ahí está. Tengo esas dos instrucciones, les repito, que me activan dos salidas individuales. ¿Cómo podría hacerle para que solamente coloque una instrucción y involucre a las dos salidas? Bueno, pues yo puedo trabajar directamente con el grupo 1. ¿Por qué?
Porque las dos salidas que yo estoy utilizando están dentro de este primer grupo. Recuerden que el primer grupo está de la salida 1 a la salida 8. El caso del grupo 2 sería de la salida 9 a la salida 16. El grupo 3 sería de la 17 a la 24. El grupo 4 sería de la 25 a la 32. Y así sucesivamente, de 8 en 8. ¿Sale? Bueno, entonces, como la salida que yo estoy utilizando es la 2 y la 6, las dos están contenidas en el grupo 1, ¿sale? Porque aquí está la 2 y aquí está la 6 y las dos están en este grupo. Bueno, estas dos instrucciones yo las podría, las podría también direccionar de la siguiente manera. Sería un DOUT. Voy a ponerle OG, que sería el grupo de salidas. Tengo que indicarle aquí cuál. En este caso es el 1. Según en la diapositiva que estábamos revisando, cuando yo utilizo el OG, tengo que colocarle un número entre 0 y 255. ¿Por qué? Porque en esta parte, como yo estoy utilizando el grupo 1, estos 8 bits me están representando una palabra binaria. Como yo quiero que la 2 y la 6 estén activas, esta combinación 00100010 me representa una palabra binaria. Que esta palabra binaria yo la podía representar de manera decimal. ¿Cómo podría ser esa representación? Pues dándole ponderación a cada uno de estos bits, y por eso era importante identificar cuál es el menos significativo y cuál es el más significativo. Recuerden que la ponderación en las palabras binarias, para el caso del menos significativo, el primer bit vale 1, el segundo bit vale 2, el tercero 4, el cuarto 8, después 16, 32, 64 y 128. Entonces, para encontrar el equivalente de esta palabra que acabo de representar en este grupo, de manera decimal sería hacer la conversión de esta palabra binaria a su equivalente en decimal, que en este caso sería, como yo quiero un 1 en la salida 6 y un 1 en la salida 2, tengo que sumar precisamente cuánto valen sus equivalentes, que en este caso sería el 32 y este 2, sumándolos me da 34. Entonces aquí tendría que colocar el 34. Aquí la voy a poner de otro color para que se diferencie de qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Sale? Entonces, estas dos instrucciones que voy a poner también de otro color para diferenciarlos de las instrucciones de movimiento, que son las negras. Estas dos que yo puse individuales porque yo quiero activar en este punto una lámpara y el cortador, que sería en la 2 y en la 6. En lugar de escribir estas dos, podría hacerlo de esta manera. Podría poner DOUT OG, el primer grupo, porque ahí están de la 1 a la 8, y el 34. Al ponerle el 34, quiere decir que estoy mandando un 1 en la 2 y un 1 en la 6, por la representación en decimal de esta palabra binaria. ¿Sale? Y lo mismo sería para apagarlas. Podría mandar a apagarlas de manera individual o podría utilizar una instrucción de manera directa, que sería un DOUT OG, seguido del símbolo gato, el número 1, que sería el grupo 1. Si yo las quisiera mandar a apagar, pues yo necesito mandar un 0 acá y un 0 acá, y como todas están en 0, su equivalente en decimal es 0. Entonces, yo podría utilizar las dos que están en color rojo para mandar a activar la 2 y la 6, y esa instrucción en rojo para mandarlas a apagar, o bien, aquí le cambié de color, perdón, era este, o estas que están como en un tono color naranja o ladrillo. Estas dos que yo estoy mandando a direccionar de manera individual, para encenderlas, de esta manera las estaré yo apagando. ¿Sale? Entonces, aquí ya son dos formas de poder direccionar la 2 y la 6 para encenderlas individual o mandarlas a encender por grupos de salidas.
pero también lo podría hacer por medios grupos de salidas. En los medios grupos, si en los grupos completos tengo de la 1 a la 8 en el primer grupo y en el segundo grupo de la 9 a la 16, al utilizar medios grupos quiere decir que solamente esto lo voy a partir a la mitad. ¿Sale? Entonces, en el primer medio grupo, en el OGH número 1, están contenidas las salidas de la 1 a la 4. En el OGH2 están contenidas de la 5 a la 8. En el medio grupo 3 estarían de la 9 a la 12. Y en el medio grupo 4 estaría de la 13 a la 16. No, de la 14, perdón, 14, 13, 14, 15 y 16, perdón, de la 13 a la 16. Y así sucesivamente, pero acomodadas de 4 en 4, ¿sale? A diferencia del OG, que están de 8 en 8. Ahora, si por ejemplo quisiera hacer ese mismo encendido, quiere decir que la salida 2 yo la quiero activar, la salida 6 también la quiero activar, pues entonces lo que yo quiero es mandar esta salida, la que acabo de cambiar, y la salida 6 también la quiero activar. Tendría que utilizar dos instrucciones, porque la salida 2 está contenida en el OGH número 1 y la salida 6 está contenida también, perdón, está contenida en el OGH, pero número 2. Entonces, esta misma lógica de encender la 2 y la 6, las podría utilizar, pero con OGH. Ahora lo voy a hacer de esa manera. Pongo Dout, OGH, símbolo de gato. En este caso sería primero el número 1, que sería este medio grupo. En este medio grupo la salida 2 está acá. Tendría que hacer el equivalente lo mismo, porque en la presentación pusimos que en el OGH tengo que colocar un número contenido entre 0 y 15. 0 cuando todas estén apagadas y 15 cuando las 4 estén encendidas. Lo mismo pasaba para el caso de arriba. Dice de 0 a 255. 0 cuando las 8 salidas estén o se quieran apagadas y 255 cuando las 8 salidas querramos que estén encendidas o queremos activarlas, ¿ok? Entonces, para el caso del OGH, como yo necesito activar la salida 2, considerando que la salida 1 es el menos significativo y la salida 4 el más significativo, su ponderación es de 1, 2, 4 y 8. El equivalente para que yo active la salida 2 sería colocar su valor en decimal, que es el 2. Este lo voy a poner de otro color para diferenciarlo también. Ahí está en azul. Ya tengo la salida 2 utilizando la instrucción de medios grupos. Me falta la salida 6, sería Dout, OGH, símbolo de gato. El número 2, porque ya es el medio grupo de salida 2. Y en este medio grupo también la 6 coincide que es la segunda, tiene ponderación de 2 y ese es el número que coloco acá. Y con estas dos instrucciones en azul estoy mandando a activar la salida 2 y la salida 6. Y sería el mismo caso para apagarlas. Sería Dout, OGH, símbolo de gato, abro paréntesis, el número 1, y pongo un 0, sería Dout, OGH, símbolo de gato, el número 2 y también sería un 0. Estas las voy a poner también en color azul, haciendo referencia a que son a la misma relación de instrucciones, ¿ok? Bueno, ahí está. Lo que puse acá son los 3 ejemplos de la manera en la cual acabamos de mencionar que se pueden mandar a activar una salida. Individual, por grupo completo de salidas o por medios grupos de salidas. Yo estoy queriendo activar la salida 2 y la salida 6 porque en la 2 tengo una lámpara y en la 6 está mi herramienta que es un cortador. Si lo quiero hacer individual, lo hago de esta forma. Y si las quiero apagar individualmente, lo hago de esta manera. Si esas mismas dos salidas yo las quiero activar, pero por grupos de salidas, las dos coinciden que están en el mismo grupo, la 2 y la 6, me representa esta palabra binaria 00100010. Esa palabra binaria en decimal equivale a 34 y cuando yo lo pongo estoy mandando a representar que activo la salida 2 y la salida 6 y la salida 2.
o también las podría mandar a activar por medios grupos de salidas, que en este caso sería en el primer medio grupo mandar el número 2, que sería activar esta, y en el medio grupo número 2 mandar también el 2, porque en ponderación corresponde a este bit. Bueno, aquí este debe de ser 0, se me olvidó cambiarlo, y con eso nada más mando a activar la salida 6. Hago un movimiento ya donde hace el corte y después mando a apagar individualmente, mando a apagar por grupo de salida o mando a apagar por medios grupos de salidas. ¿Sale? Son las tres formas en las cuales yo puedo direccionar precisamente a las salidas digitales, individual, por grupo o por medio grupo. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de hacer referencia? ¿Qué pasa si yo quiero activar, por ejemplo, también la salida 8 y si yo quiero activar también la salida 3? Por así decirlo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer o qué modificación tendría que hacer? Si fuera individual, tendría que mandar también el OT número 3 y el OT número H. Si fuera por medios grupos, perdón, por grupo completo, tendría que hacer ahora la conversión de esta palabra binaria que acabo de conformar, que sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y esa pasarla a decimal. ¿Cómo la pasaríamos a decimal? Pues únicamente sumando sus ponderaciones. En este caso sería sumar el 2 más el 4 más el 32 y más el 128. Que para este caso sería 1, perdón, no, el 1 no, sería el 2 más 4 más 32 más 128. Me daría 166. Quiere decir que para que yo mande a activar la 8, la 6, la 3 y la 2 simultáneas, tengo que escribir el número 166 en el primer medio grupo. ¿Vale? Y si yo las quisiera hacer por medios grupos, esa misma distribución sería la 2 y la 3. Aquí también estrello un 1. Y después la 6 y la 8. La 6 y la 8. Con estos. El primer medio grupo sería 4 más 2, 6. Aquí sería un 6. En el medio grupo 2 sería 8 más 2, 10. Aquí sería un 10. ¿Sale? Si yo hiciera esa modificación, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo tendría que cambiar. Y les repito, si fuera individual, pues tengo que colocar el DOUT OT3 en ON y el DOUT OT8 en ON. Ahora, forzosamente los tengo que poner en orden, es decir, el 3 debajo del 2. No, puede ser seguido del 6 y no hay ningún problema. No hay alguna diferencia este, que debamos de considerar si es que hago un acomodo diferente, ¿no? Si estoy activando 4 salidas, y no es necesario que vayan acomodadas en orden ascendente, pueden ir combinadas o mezcladas o revueltas. A final de cuentas va a encender las 4, ¿sale? Obviamente, como esto es secuencial, primero enciende una, después la otra y así sucesivamente. Pero como lo hace a una velocidad de procesamiento muy rápido para nuestro ojo, pues realmente no es tan... eh, no llegamos a apreciar esa diferencia de activación, ¿no? Hablando de un proceso industrial, pero a lo mejor si estuviéramos hablando de un proceso quirúrgico, o que estuviéramos hablando de un robot de los médicos, de los que hacen operaciones, pues a lo mejor no me convendría, si yo quiero activar 5 salidas individuales, no me convendría activar una por una, porque a lo mejor para la vista no es apreciable, pero a lo mejor para algo muy preciso que esté haciendo algún corte, a lo mejor con un bisturí, con un láser y una cámara, a lo mejor, bueno, por poner un ejemplo, no es sí es crítico, ¿no? Que primero prenda uno, después otro y después otro. Lo ideal es decir, no, yo quiero que los tres tengan que activarse al mismo tiempo. Bueno, si requiero que los tres se activen, entonces utilizo mejor el OG. ¿Por qué? Porque con eso activo simultáneos las salidas, ¿ok? Aquí tendría que ser secuencial forzosamente y aquí es simultáneo, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Regreso a los números iniciales para que no haya confusión de lo que teníamos. Eh, Este lo teníamos en 0 y ese también lo teníamos en 0.
Teníamos 34. Ok. También este estaba en 0. Este estaba en 0. ¿Alguna pregunta con el trabajo de estas instrucciones, el de out, ya sea individual, grupo de salida o medio grupo de salida? ¿No? Ese es para encender y esos son para apagar. ¿Sale? Bueno. Si hay alguna pregunta, con confianza, abran ahí su micrófono, pongan su pregunta en el chat. Ok, todo va bien. Listo. Bueno, eso es referente al de out. Vuelvo a activar la presentación. Aquí, de out. Tenemos aquí esta instrucción del de out. La siguiente que vamos a ver es la del pulse. Es muy parecida al de out. Lo que hicimos ahorita fue activar una salida, que se moviera el robot y después mandarla a apagar. ¿Sale? El pulse hace ese efecto, solo que lo hace de manera automática. No tengo que estar colocando una instrucción para encender y después otra instrucción para apagar. Si yo le pongo la instrucción pulse, lo que voy a hacer es activar una salida por un cierto tiempo y después apagarla. Todo esto automático. Dice, esa instrucción actúa como un switch momentáneo para las salidas, es decir, se utiliza cuando es necesario activar una salida y mantenerla activada durante cierta cantidad de tiempo. El tiempo establecido en esta instrucción no retrasa la ejecución de la próxima. El tiempo del pulso puede ser en un rango de 0.01 a 655.35 segundos. Si no se especifica ningún tiempo, el preestablecido, es decir, el que toma por defecto, es de 0.3 segundos. ¿Sale? Eso hace la instrucción pulse. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Regreso a este documento de Word. Les decía, aquí habíamos puesto estas instrucciones para que cuando llegara a esta esquina se encendiera una salida 2 y una salida 6, que sería una lámpara y el cortador. Y después comienza a realizar el movimiento y cuando llega hasta acá, las mando a apagar. La 2 y la 6. Ahí están. ¿Sale? Si yo en lugar de eso, a lo mejor estuviera hablando que no es un cortador, sino una punta para soldar, a lo mejor pudiera tener un detalle si yo hago este tipo de programación. ¿Por qué? Porque yo llego a este primer punto. Ya llegué al punto de acercamiento, que sería este de acá. Después puse que hiciera un movimiento lineal, que sería desplazarme hacia abajo. Hago esto. Y cuando llego acá, es cuando ya mando a activar a mis salidas. Es decir, mando a activar mi lámpara y mi cortador. Pero ¿qué pasa si es una punta para soldar? Si yo la mando a activar, inmediatamente comienza a aplicar soldadura. Y a lo mejor no me conviene del todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando comienza a aplicar soldadura, a lo mejor el tiempo que yo la mando a activar y en lo que se empieza a mover, que sería esa instrucción, la que empieza a provocar el movimiento, a lo mejor me deja un exceso de soldadura en ese punto. Pudiera ser el caso, ¿no? Y después me comienzo a mover a lo largo de esta placa y después cuando la mando a apagar, es decir, primero se tendría que detener cuando llegue a este punto y después la mando a apagar, a lo mejor en lo que se detiene y pasa a la siguiente instrucción, en lo que se apaga, también me deja un exceso de soldadura ahí. Va a decir, y bueno, ¿y cómo soluciono eso? Pues a lo mejor me convendría que en lugar de que cuando llegue acá comience a soldar, a lo mejor grabar un punto adicional un poco alejado del punto de inicio y después mandarle un pulse. ¿Para qué? Para que comience a soldar antes de que empiece a entrar a la placa. Entonces todo el exceso de soldadura que pudiera llegar a dejar, lo deje fuera de la placa o fuera de la materia que yo estoy procesando, entre soldando y yo tendría que hacer como que una parametrización de tiempo, es decir, le va a llevar soldar o le va a llevar a aplicar soldadura a toda esta parte 10 segundos. Entonces yo voy a poner a programar que en 10 segundos aplique soldadura, que sería hacer la sincronía de la aplicación con el movimiento que haga el robot. Y cuando llegue a este punto, a lo mejor los 10 segundos se va a exceder. Y yo en lugar de programar el punto acá, que se detenga acá, lo programo que se detenga más adelante. ¿Para qué? Para que aplique soldadura a lo mejor un poco más y después mandarla a apagar. Pero el hecho de que se quede fijo
y pudiera dejar un exceso de soldadura, ya lo dejaría fuera de la placa. Y el extremo que yo estoy utilizando, pues a lo mejor ya lo dejaría exactamente como yo lo necesito. Entonces, para eso me sirve el pulse, para que yo pueda mandar a activar una salida por cierta cantidad de tiempo e inmediatamente se apague en automático. Ahora, dice que no retrasa la siguiente instrucción. Quiere decir que si yo pongo un pulse después de este move, es decir, voy a ponerlo aquí abajo. Si yo pongo aquí un pulse, pone la instrucción pulse seguido de, me parece que la palabra es, a ver, permítanme tantito, déjenme checar cómo es la instrucción. Lo mismo, la instrucción es pulse, después se coloca OT, símbolo de gato, y lo mismo, la salida que yo quiera mandar a activar. Por ejemplo, la 6, que sería donde está, bueno, ya no está el cortador, ahí estaría un cortador. Vamos a ponerlo en la 8. En la 8 va a estar para activar el soldador. Soldar. Entonces le pongo pulse OT 8, después le pongo la letra T igual, y el tiempo que yo quiero que se mantenga, que dure esa activación de la salida. Entonces, con esta instrucción, voy a poner en otro color, morado. Con esta instrucción, lo que estoy haciendo es precisamente que cuando llegue a este punto, se active la salida 8 por 10 segundos. ¿Sale? O hasta a lo mejor la podría mandar a activar desde antes, ¿no? Para que ya entre a la zona, ya entre con el soldador activo, ya entre con la punta para soldar encendida y entre aplicando soldadura y no llegue, se coloque, active la punta para soldar y a partir de ahí comience a aplicar, sino entre aplicando, ¿sale? Esa podría ser una alternativa. Y estos 10 segundos, el hecho de que yo los ponga acá, no quiere decir que se va a quedar el apuntador aquí en esta parte. Va a ir a los siguientes puntos almacenados. En este caso, ejecutaría el siguiente movele, suponiendo obviamente que no existe esto, ¿no? Es decir, que yo lo tengo así. El hecho de que estos 10 segundos no quiere decir que se va a quedar 10 segundos acá y después va a realizar este movimiento, no. Con esa instrucción mando a activar la salida 8 por 10 segundos únicamente. Salida 8 por 10 segundos. Entonces mando a activar la salida 1 por 10 segundos, pero inmediatamente que yo mando esta instrucción, continúa con el siguiente movimiento, que sería este movele, haría este desplazamiento, y cuando expiren los 10 segundos, ya sea acá, más adelante o en otro punto, hasta que expiren los 10 segundos va a dejar o va a cambiar el estado de esta salida, pero lo va a cambiar en automático. Ustedes no van a tener que hacer un de out, un off, o mandarle un 0 para que se apague. En automático esa instrucción solamente 10 segundos activa la salida 8 y después la apaga. ¿Vale? ¿Eso de qué me sirve? Insisto, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, una acción para soldar, en lugar de que llegue al punto, me coloque, aplique soldadura y después me desplace, a lo mejor yo me coloco antes, activo mi soldadura y yo entro aplicando. Pasan 10 segundos, yo ya sé que ya acabé, la mando a activar, pero el tramo que yo necesito o que es crítico para aplicar la soldadura, pues va a estar intacto, ¿no? O a lo mejor, en lugar de para soldar, si es un cortador o lo mismo una fresa, yo podría mandar a activar el pulse desde antes, es decir, que entre fresando y comience a hacer el proceso de la placa, de la pieza que yo esté realizando. Y por tiempo, eso sabes que yo ya hice la parametrización y ya me di cuenta que en 10 segundos hace todo el proceso. Y de hecho lo hace como 9.5. Entonces le doy medio segundo para que pueda terminar y sin ningún problema y no me vaya a dejar algún punto sin trabajar, ¿no? Entonces, si se tarda 9.5 segundos en hacer el recorrido de la pieza, le voy a poner 10 para que, o a lo mejor 10.5
medio segundo antes de que empiece a procesar que active la fresa o que active el cortador o la punta para soldar y medio segundo después de que acabe, la apague. Y con eso yo me aseguro de que el 100% de la pieza que yo estoy procesando, pues la está trabajando de manera puntual. ¿Vale? Para eso me sirve el pulse. Entonces, esa es otra alternativa que yo podría direccionar. Ahora, este pulse, ¿cómo lo puedo direccionar? Lo puedo direccionar, bueno, voy a poner las instrucciones, perdón, que había yo quitado. No, ya me las borré. A ver, creí que había cortado las instrucciones para no desacompletarles el documento. Bueno, quedamos que esta es 1 por 10 segundos. Ahí están. Ok. Entonces, estas instrucciones, vamos a suponer ahorita que no están. Y solamente estamos trabajando con esto. Esto es para hacer, les repito, un accionamiento de una salida por un cierto tiempo. Y en esta se activa y se desactiva de manera automática. ¿Sale? Y aquí las tenemos, pero de manera individual. Y aquí solamente cambiamos el estado y tenemos que poner otra instrucción para poder cambiar el estado ahora abajo. ¿Sale? Entonces son las dos maneras en la que vamos a estar utilizando estas dos instrucciones, el de out, para activar una salida individual o el pulse para activarla, pero por un cierto tiempo. ¿Sale? Ahora, estas salidas, ya no les puse acá, el pulse también lo puedo direccionar por por grupo de salida y sería la misma nomenclatura, grupo de salida 1. Aquí sí tendría yo en el caso de ¿cómo se llama? De la instrucción, sí tendría que colocarle la misma codificación, es decir, por ejemplo, si yo quiero activar la salida 8 y también quiero activar la salida 6 y también la 2, pero por un cierto tiempo, entonces podría incluir a todas, ¿ok? Pero si no, debo de considerar que si yo quisiera hacer la activación de esta salida por 10 segundos y las otras también quisiera que se quedaran activas, pero que no sea por tiempo, sino hasta que yo las mande a apagar, no podría utilizar esta instrucción, porque al momento de direccionar el primer grupo, direcciono a las 8, ¿sale? Y no hay manera de decir, bueno, direcciona al grupo 1, pero solamente la 8, hazla por tiempo, la 6 individual, la 2 individual, eso sí no. Ahora sí dicen, si voy a direccionar a todas, serían todas de la misma manera, ¿sale? Pero lo puedo hacer, no habría ninguna restricción. Entonces, suponiendo que quisiera yo que las 3, la 8, la 6 y la 2 estén activas por 10 segundos, sería sumar 2 más 32, serían 34, más 128 serían 162. Entonces sería aquí 162 por un tiempo de 10 segundos. Así sería la instrucción. O también puedo direccionar el pulse por medios grupos de salidas. También lo puedo hacer. Es decir, por sintaxis me lo permite. ¿Sale? Bueno, aquí en este caso es la 8. Utilizo nada más el segundo medio grupo, que sería de la 5 a la 8, tal y como lo tengo acá. Perdón, de la 6 a la 8. Las 6 y la 8 son las que quiero tener activas. Entonces sería, aquí está, la 6 y la 8, sería 8 más 2, 10. Aquí colocaría un 10 por un tiempo de 10.0 segundos. Ahí está. Son las tres maneras que yo podría utilizar el pulse. Para generar un pulso en una salida individual, para generar un pulso en un grupo completo de salidas o para generar un pulso en medios grupos de salidas. Solo que las instrucciones aquí en este caso serían la activación temporal, o mejor dicho, por este tiempo, para las que yo esté direccionando acá. ¿Sí? No hay manera, les repito, que si coinciden, por ejemplo, en el grupo de salidas 1, que la 1 solamente sea por 10 segundos y la 6 y la 2 no, ahí sí no lo puedo mezclar.
tendría que primero colocar estas dos para mandarlas a activar individuales y después mandarle un pulse individual también a la 8 para que lo haga por 10 segundos. Aquí sí no sería recomendable utilizar estas combinaciones, porque si solamente mando aquí la 8, voy a decir, bueno, pues yo mando en el medio grupo solamente la 8, que sería un 128, pero al mandar 128 mando a apagar las otras, ¿sale? Porque solamente estaría activando esta y las otras las mando a 0. Entonces, si antes la estoy encendiendo, con esta instrucción las estaré yo apagando. Y si las contemplo, entonces ya no se quedan fijas, ya son por tiempo. Entonces, de que se puede hacer, pero rara vez vamos a encontrar estas instrucciones, ya sea por grupos de salidas o por medios grupos, para el caso del Pulse. Para el de AUX sí es muy común encontrarlas, pero para el Pulse generalmente lo que se ocurre